mandatos. Y mandatos es un tema chiquitito, podemos acabarlo hoy mismo. Y en mi equipo de mandatos, Sí, profesora, ya estamos listas. perfecto. Adelante, chicas y chicos. Apenas los estoy buscando. Profesora, Mande. en lo que las compañeras presentan pantalla, ¿puede decirle los nombres de las personas que terminaron la actividad de protectorado ayer? Claro, déjame anotar los protectorados. Aquí lo tengo. Acabamos perfectamente en el tiempo que nos queda. Adelante, jóvenes. Tengo a Suri, Andrea y Elizabeth. ¿Cierto, chicas? Sí, maestra. Perfecto. Presenta el grupo, al equipo, Andrea. Sí, profesora, ¿prendamos cámara o Estamos, así? tenemos todo. Ok. A ver, permítame. Bueno, mi equipo está conformado, buenos días, perdón, por mi compañera Elizabeth Santiago, Suri Cruz Saray y soy yo, Andrea Mendoza López. ¿Ok? Y vamos a presentar el tema de mandatos. Bueno, primeramente tenemos que obviamente definir qué es mandato en derecho internacional, pero para hacerlo tenemos como que deshacernos de las acepciones anteriores que tenemos de lo que es mandato, pero visto desde otras ramas del derecho, porque sabemos que existe el mandato, por ejemplo, en materia administrativa, que se entiende más como una orden, pero en este caso el mandato tiene como una visión muchísimo más diferente. Incluso podríamos decir que no es como tal un concepto, sino como un orden, un régimen. Y bueno, a lo largo de la exposición iremos viendo que los mismos antecedentes eh, nos dan para definir a lo que es el mandato. La siguiente diapositiva, Suri. Dando una definición así como que muy general y bastante resumida, podríamos definir al mandato como el sistema establecido al terminar la Primera Guerra Mundial para someter a vigilancia internacional la gestión colonial de las grandes potencias. La siguiente diapositiva, Suri, por favor. Y bueno, aquí está lo que les mencionaba. Debemos entender al mandato no como un acto individual, sino más bien como un régimen de protección dado a través de la intervención en aquellos territorios que por diversas causas se encontraban en situación de no haber llegado a la independencia y que habían pertenecido a estados vencidos en la guerra de 1914 a 1918, para que fuesen entregados a la custodia de otros estados que gracias a sus recursos, su experiencia o su posición geográfica estaban en mejores condiciones para asumir dicha responsabilidad. Bueno, aquí entendemos que el mandato es más bien como la entrega de estos estados, o sea, llega un punto en el que el mismo estado entiende que hay ciertos territorios que no han llegado a progresar por sí mismos y entonces decide entregarlos y dejar que otro estado asuma la responsabilidad de ellos. A continuación, mi compañera Suri les va a explicar como de forma más precisa lo que es los antecedentes. Yo voy a explicar los antecedentes y surgió una institución del mandato internacional y esta se estableció en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, suscrito el 28 de junio de 1919 en Versalles, después de que acabó la Primera Guerra Mundial. Al amparo del cual los territorios y colonias dominados a la sazón por Alemania y Turquía, perdedoras de la Primera Guerra Mundial, fueron colocadas bajo la tutela de la comunidad internacional.
Entonces, pues la Sociedad de las Naciones encubrió el colonialismo tradicional con la institución del mandato, y en virtud de la cual se entregaron a los gobiernos de las metrópolis triunfadoras de la guerra de la administración como varios territorios, y pues se denominó como una misión sagrada de civilización. Eh, Francia se quedó a cargo de Siria, Líbano y Camerún. Inglaterra, como también pues en ese entonces era una potencia, se quedó con la administración de Irak, Mesopotamia, Palestina, Transjordania, Togo, Nauru y otros territorios menores que antes estuvieron bajo el dominio alemán, pero pues obviamente en la Primera Guerra Mundial perdió Alemania, y a Bélgica el mandato sobre África Oriental y la Nueva Zelanda y la administración de Samoa. En 1945, a comienzos de la segunda postguerra, la institución del mandato fue reemplazada. Esto fue por una figura llamada el régimen internacional de la administración fiduciaria, previsto en el capítulo 12 de la Carta de las Naciones Unidas, que se dispuso que se sometieran a él. Un dato, pues, que creo que ya todos sabemos, es que la ONU surgió después de la Segunda Guerra Mundial, y los territorios que al término de la Segunda Guerra Mundial estaban bajo mandato, los territorios desagrados de los estados enemigos tras el fin de la conflagración, y los territorios voluntariamente colocados bajo este régimen fiduciario por los estados que en ese momento eran responsables de su administración. Y pues como consecuencia quedaron sujetos a este régimen administrativo, entre otros, y los territorios que a la sazón estuvieron bajo mandato y las autoridades administradoras, que puedan ser uno o más estados o la propia ONU, asumieron entonces la obligación de capacitarlos para que pudiesen alcanzar la independencia nacional y el autogobierno. También el Consejo de Administración Fiduciaria era como tal el organismo especializado de las Naciones Unidas en la supervisión y vigilancia de la administración de esos territorios, denominados territorios fideikometidos. También se colocaron bajo la tutela de la comunidad internacional después de la última guerra mundial, y entregados a determinados estados miembros como un encargado sagrado para que los gobernasen. También otro dato curioso es que esos territorios hasta aquel momento habían sido colonias de las potencias vencidas. La misión como tal, pues, de esta figura del régimen internacional de la administración fiduciaria era, era como un encargado sagrado para que los gobernaran, y pues la misión como tal de este organismo era supervisar tanto la administración de ellos, y también tenía como objetivo promover el adelanto político, el adelanto económico, el adelanto social, y educativo para sus habitantes. Y también pues los preparaban para su independencia nacional y el autogobierno en el marco de respeto a sus culturas, a sus aspiraciones políticas de sus pueblos, a los principios que ellos mismos tenían, y pues inspiraron a la creación de la Organización Mundial. La administración fiduciaria terminaba cuando el territorio fideicometido estaba en la posibilidad de iniciar su vida estatal independiente y de ejercer la plenitud del gobierno propio. Pero a partir de 1960, en que se inició el proceso masivo de descolonización de los territorios de África, que se dio lugar a la formación de numerosos nuevos estados, se desmanteló el Consejo de Administración Fiduciaria y fue reemplazado por el Comité Especial de las Naciones Unidas, encargada de impulsar la independencia de los pueblos y territorios coloniales.
Bueno, yo les explicaré los tipos de mandatos, ya que estos tenían categorías, estaban previstas 3 y cada una tiene ciertas características. En la categoría A encontramos que para su aplicación, estas estaban destinadas a comunidades separadas del Imperio Turco. Sin embargo, es importante destacar que tenían existencia, bueno, política propia provisionalmente eran sometidos a la administración de la potencia mandataria. A esta categoría se le aplicó a Siria, Líbano, Palestina, Transjordania e Irak. En la categoría B se caracterizó porque la referencia a era referencia de pueblos de África Central, es decir, esto se especificó solamente en África y eran sometidos por Alemania, y estos asumían la potencia mandataria, es decir, la administración del territorio en este caso, lo que estoy diciendo, de Alemania, y debían cumplir determinadas obligaciones y otorgar garantías en orden general. Esta categoría se le aplicó a Togo, Camerún, Tanganica y Ruanda, Burundi. Y la categoría C se aplicó a territorios de los que se estimó que su correcta administración se realizara bajo las leyes de la potencia mandataria, como parte integrante del territorio de esta. Esto se daba porque su densidad de población era muy pequeña o su territorio era muy pequeño o incluso por estar muy lejos de la civilización. Esta categoría se le aplicó al sudeste africano alemán y a las posesiones alemanas del Pacífico. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Suri, por favor? En el artículo 22 del Pacto de las Naciones, se establecen los principios del régimen de mandatos. De manera general, dentro de las 3 categorías se tienen los siguientes, y estos se desarrollaron por la Comisión Permanente de los Mandatos, que se establecía en el seno de las sociedades de las naciones, y designada por el Consejo de esta. Entre ellos tenemos que son los siguientes. Los países bajo mandato no son parte del territorio del mandatario, es decir, cada uno tiene su propio territorio. El patrimonio del país bajo su mandato es propio y distinto del mandatario. Los tratados suscritos por el mandatario para sí mismo no surten efecto en el país bajo mandato. El mandatario puede negociar tratados para el país bajo mandato, subsistiendo los derechos y obligaciones a que dan lugar aunque se extinga el mandato. Los países bajo mandato gozan de personalidad jurídica propia, no así de capacidad de obrar, y los mandatarios deben administrar en provecho de la población indígena. De alguna forma, para resumir lo que yo les acabo de mencionar y complementando lo de mis compañeras, podemos decir que, como lo mencionó Eli, un mandato es someterse a cierto régimen político, sin embargo, respetando tu política y tu territorio, pero al momento de tomar decisiones tienes que abstenerte y como consultar a tu mandato, a tu potencia, por así decirlo. Y esto se hacía con la finalidad de poder ayudar a los países, ya que no se encontraban en las mejores condiciones políticas, sociales, culturales y educativas. Y bueno, ya por último, para concluir y terminar como de esquematizar todo, podemos concluir que, de acuerdo a lo expuesto, aunque existen ramas que ya definen al mandato de manera obviamente como más sencilla, se puede entender al mandato internacional como un régimen de protección de países que aún no lograban su independencia. Podemos observar que estos a través del tiempo tuvieron modificaciones, sin embargo, la finalidad para lo que fueron creados no cambió. También es importante tener presente que existen 3 categorías de mandatos, cada una con sus características y principios. Sin embargo, siempre toma en cuenta su fundamento legal en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones. Y eso sería todo, maestra. Tiene su micrófono. Ya lo estoy agradeciéndoles a las chicas por su participación. Me gustó mucho el tema, el desarrollo que hicieron. Solamente para puntualizar que el mandato surge, es una figura de administración, a través del cual una potencia va a administrar el territorio de estos pequeños territorios que quedaron de alguna manera devastados por la Primera Guerra Mundial.
como quedan con tantísimos problemas sociopolítico-económicos y de todo tipo, necesitaban algún Estado fuerte. Y entonces se crea, después de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones tiene como cometido organizar al mundo que quedó después de la Primera Guerra Mundial. Y uno de sus trabajos fue crear esta figura del mandato a través de la cual las potencias mandatarias tuvieron a su cargo a pequeños territorios, pequeños estados que necesitaban de su apoyo. Por eso se distribuyeron haciendo una clasificación, como la señaló Andrea, que es mandato A, B y C, tomando en cuenta el grado de desarrollo y del nivel de participación, se clasificaron en A, B o C. El mandato A es totalmente un estado débil, el mandato A es un estado no tan débil que necesita poco apoyo de la potencia. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del Líbano, de Irak. Son estados que ya estaban conformados, pero que con la guerra quedaron un poquito dañados y necesitaban forzosamente del apoyo de una potencia. La participación de la potencia mandataria en este caso era mínima. No necesitaban meterse mucho en el trabajo de esos territorios. Cosa distinta va a pasar con el mandato B. En el mandato B sí hay una mayor participación de la potencia mandataria. Necesita participar mucho más en los trabajos de reconstrucción del Estado para sacarlo adelante. Su participación es mucho mayor en los mandatos B. En los mandatos C, aquí la población es pequeña, están muy distantes, muy fuera del área central. Se trata de territorios que requerían un tipo de participación de la potencia mandataria diferente. Entonces, con base en el grado de desarrollo de estos estados, se requería la participación del estado potencia, de tal suerte que ayudaran a salir adelante a estos territorios. Esto va a dar origen posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial. El fracaso de la Sociedad de Naciones es evidente, si no nos hubiera dado la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial va a dar paso a una figura muy parecida a los mandatos, pero que se llama fideicomiso y que es el tema que se va a exponer el día de mañana. Los fideicomisos, hablaríamos de esto. Y el día de mañana quiero hacerles una propuesta, porque quiero adelantar un tema fundamental que es la OTAN. Y quiero que, no sé si tengo aquí en este grupo la figura de la OTAN. ¿O no? Creo que no, profa. No, a la OTAN. Fíjense que tengo el otro grupo con la OTAN como un tema. Todo mi grupo tiene ya tema para exponer. Todos tienen tema para exponer. Creo que sí, profesora. Ok, porque entonces no pasa nada. Yo dije, como me sugería mi otro grupo, que tenían a la OTAN, dije, bueno, pues que entre la OTAN para que podamos entender cuál es la cuestión geopolítica que se está dando con esta confrontación que tenemos con estos dos países en guerra, y cómo sería la participación de la OTAN. Pero si no lo tenemos, no pasa nada. Yo lo puedo dar a posteriori para que se entienda bien el funcionamiento de esta organización. Pero entonces, el día de mañana seguimos con fideicomisos, si no tiene ningún inconveniente, y el equipo de mandatos el día de mañana podría hacer su dinámica. Sí, profesora, sin problemas. Mil gracias. Agradezco a todas y a todos la participación del día de hoy. Discúlpeme que entré un poco tarde o mucho tarde, pero pues estoy trabajando con ustedes también. Mil gracias por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con esto. Mil gracias. Mariana, ¿qué pasó, Mariana? Buenos días, profesora. ¿Podría enseñarle con mi equipo nuestra presentación de las organizaciones internacionales para ver si ya está todo en orden? Sí, claro. Ok. ¿Me lo vas a presentar ahorita?
Si tiene tiempo y puede, sí, profesora. Ok, adelante.